Creo que una de las cosas que más confunde a la gente que empieza a seguir a Cristo es enfrentar dolor y sufrimiento. O sea, cuando cosas malas le suceden a gente de Dios, sobre todo al principio de nuestro caminar es muy confuso, ¿no? ¿Por qué a gente buena, a gente de Dios, a gente que está tratando de caminar la vida correctamente le suceden cosas malas? Y cuando llevas cierto tiempo caminando de la mano de Dios, pues entonces sabes, ¿no? Bueno, algunas de esas cosas a lo mejor las causamos nosotros mismos, pero muchas de ellas suceden por cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Y entonces mucha gente pregunta, ¿por qué permite Dios eso? No es el tema de este mensaje. La gente que lleva ya cierto tiempo caminando con Él sabe que, bueno, para empezar, vivimos en un mundo caído. Nosotros fuimos los que descompusimos el sistema perfecto que Dios había creado, y entonces por eso hay tantas cosas que suceden. Sabemos que Dios no es el creador del mal, Él no es el que hace que esas cosas suceden. Lo que la Biblia sí nos dice es que Él utiliza cada cosa que nos sucede para nuestro bien y para su propósito. Dios está haciendo un tapiz hermoso que nosotros muchas veces no entendemos, pero eso es lo que está haciendo, está llevando a cabo su propósito. Pero todo eso, fíjense, es un conocimiento que mantenemos a nivel intelectual hasta que entramos a una tormenta. O sea, en el momento en que entramos a una tormenta seria, algo que verdaderamente sacude las columnas de tu vida, cosas que a lo mejor suceden y que ya no van a cambiar o que son a muy largo plazo, entonces ya la pregunta no es por qué, sino ¿y ahora cómo le hago para seguir adelante? ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo día a día tengo que seguir adelante con este cambio que ya no va a cambiar? Evidentemente, estas cosas están muy a flor de piel en este momento, en el caso de Karina y mío, por lo que está pasando con nuestros hijos. Pero miren, yo sé, pues, esto no es acerca de nosotros. Hay montones de familias en nuestra iglesia que están enfrentando cosas que alguien, como un observador desde fuera, diría, no, pues están enfrentando cosas incluso más complicadas, ¿no? Y también sé que hay gente que está enfrentando cosas que son duras para ellos, que algún observador podría decir, bueno, pero eso no es tan complicado. La verdad es que nadie sabe cuánto pesa el costal más que el que lo va cargando. Es decir, el dolor en el corazón de la gente es el mismo. No importa la complicación. Y la pregunta que nos hacemos en ese momento es, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo puedo seguir mi vida? ¿Cómo puedo enfocarme de alguna manera en mi vida cuando este dolor no me deja? Entonces, esa es la pregunta que vamos a contestar el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizarlo. Padre, te damos gracias, siempre te damos gracias por tu amor, por ese amor que nos mostraste al darnos vida a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que, porque tu Hijo Jesucristo nos lo avisó de entrada, que en esta vida íbamos a tener problemas. Y sin embargo, tú conoces nuestros corazones. En el momento en que entramos en tormentas dolorosas, esas cosas pues tienen la capacidad de congelarnos, de detenernos totalmente, de encerrarnos en nuestro propio mundo. Y sabemos, Señor, que esa no es lo que tú quieres que hagamos con nuestra vida. Por ello, Señor, te pido el día de hoy que tu Santo Espíritu llene este lugar, que llene nuestros corazones, que nos des mucha luz, mucha sabiduría para entender, Padre, qué es exactamente lo que nosotros como hijos tuyos debemos hacer para tener la fortaleza de seguir viviendo esta vida tal y como tú quieres que la vivamos, sin importar la circunstancia que enfrentemos. Guíanos, Señor, sé tú quien hable a nuestros corazones. Te lo pido en el hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, yo estoy convencido de que cuando un cristiano va viviendo su vida de forma relativamente normal, es decir, simplemente enfrentando los problemas normales que todos enfrentamos, el enemigo número uno de disfrutar su vida hoy son las preocupaciones de mañana. O sea, cuando tú tienes tu mente puesta en cosas que van a suceder mañana y empiezas a pensar en ellas de forma preocupante, eso puede matarte, puede paralizarte, puede hacerte miserable hoy. Fíjense, si yo le doy una repasada así muy superficial a las diferentes áreas de mi vida, pensando en cosas que me pueden preocupar, a lo mejor te puedes identificar, ¿no? Por ejemplo, pienso en mis hijos.
¿no? Mi hija la mayor vive en San Francisco, está casada, tenemos una nieta que está a punto de cumplir 7 años. Entonces cuando pienso en ellos, pienso en la batalla que tienen en este momento por salir adelante, por establecerse económicamente en una sociedad que tiene una complicación espantosa y que no les ayuda en lo más mínimo. Y empiezo a preguntarme, ¿van a poder? ¿Van a salir adelante? ¿Va a sobrevivir su matrimonio, el estrés que tienen en este momento? ¿Cómo va a crecer mi nieta ya? ¿No? Cuando pienso en nuestros hijos, en Marco y Alex, ¿no? Pienso que esta situación que acaba de caerles, ¿cómo la van a enfrentar? ¿Cómo va a ser su futuro? ¿Irá a sobrevivir el matrimonio de Marco? ¿Se van a fortalecer? ¿Qué va a hacer Alex? Empiezo a pensar en esas cosas, ¿no? Pienso en mi hija Katrina, que cumple en unas semanas 21 años, y digo, ¿será que va a tener la sabiduría para escoger un hombre temeroso de Dios? ¿No será que se equivoque y en su lugar encuentre un lobo disfrazado de oveja y voy a tener yo con una escopeta? No va a ser nada. Pero bueno, empiezo a pensar en nuestra salud, ¿no? Empiezo a pensar en Karina y en mí, que pues ya digo, no nos estamos siendo más jóvenes, ¿no? Entonces empiezo a pensar, ¿será que vamos a alcanzar a conocer a todas las parejas de nuestros hijos? ¿Iremos a conocer a todos nuestros nietos? Cuando empecemos a envejecer, ¿qué se va a ir primero? ¿Mi mente o mi cuerpo? ¿No? Me empiezo a preocupar por esas cosas, me empiezo a preocupar por el dinero y qué va a pasar y cuando abramos la iglesia y cómo la vamos a mantener y eso sin mencionar la situación en la que vivimos, ¿no? En este momento, el momento histórico social que vivimos en México, Cancún cada vez es más violento, el nivel de corrupción es increíble, ¿no? La elección de Estados Unidos va a tener un efecto directo en nuestras elecciones del año que entra, qué va a pasar en el país, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, nada más te pones a pensar rápidamente en un poquito acerca del mañana y empiezas a ser miserable tu día de hoy, ¿verdad? Y fíjense, esto tiene que ver con uno de 2 errores que también cometemos. Dice, hacemos una de 2 cosas. Una, pensamos, no, pero yo soy suficiente para sustentar mi propia vida. Me siento que yo voy a poder, siento que yo soy el responsable y tengo que poder. Esa seguridad desaparece como en 10 segundos, en el momento en que viene algo serio y te das cuenta de lo poco que tienes bajo tu control. Pero lo opuesto es simplemente colapsar bajo el peso de toda la ansiedad y toda la preocupación acerca del mañana. Entonces, fíjense, esas cosas son lo normal. Pero cuando adicionalmente a eso una persona de repente entra en una tormenta fuerte y larga, en donde suceden cosas que sabes que no van a cambiar a corto plazo, que al revés es posible que vayan a empeorar, la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿cómo? ¿Cómo puedo vivir mi vida de la manera que Dios quiere que la viva, con la fortaleza que Dios quiere que tenga, con estas situaciones que no me permiten quitar la cabeza de mañana? Porque mientras más duras son las circunstancias, más aún como un imán que te está poniendo tu enfoque en ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo? Para contestar esa pregunta, el día de hoy vamos a estudiar un pasaje en un libro del Antiguo Testamento que se llama Lamentaciones. Miren, hay libros en el Antiguo Testamento que son como el familiar ese que todos tenemos uno, que está medio loco y prefieres no tener mucho contacto con él, ¿no? O sea, es tu familiar y lo quieres mucho, pero a distancia, ¿no? Eso mucha gente hace con ciertos libros, como por ejemplo el libro de Lamentaciones, ¿no? O sea, son libros que es uno de los libros más oscuros que hay en el Antiguo Testamento. Y de una vez les digo de entrada, mi objetivo el día de hoy no es deprimir a nadie, al revés, es un mensaje de esperanza, ¿ok? Entonces aguanten un poquito, ¿ok? Pero bueno, este libro, miren, se los voy a poner en contexto. Fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías tiene 2 libros en el Antiguo Testamento que están juntos. Uno se llama Jeremías y el otro se llama Lamentaciones. Lo que sucede en Jeremías es el profeta Jeremías, fíjense, se pasa mucho tiempo tratando de darle llamadas de precaución al pueblo de Israel, diciéndoles, enderecen sus caminos, porque Dios me está diciendo lo que va a pasar con nosotros si no empezamos a obedecerlo. Vamos a ser destrozados, van a venir, nos van a invadir y va a ser espantoso, lo que vamos a vivir es horrible. Y se los dice una y otra vez y no le hacen caso, de hecho lo arrestan. Entonces está traumado porque Dios le está diciendo lo que va a pasar. Y entonces esto es lo que sucede en Israel. Fíjense, Israel, el pueblo de Israel había sido invadido por Babilonia 10 años antes de lo que pasa en este libro. Pero habían hecho un trato con el rey Nabucodonosor de Babilonia y le habían dicho, no, nosotros te pagamos pleitesía, te damos impuestos y ya nos dejas en paz. Y les dice, ok. Pero 10 años después, el rey de Israel decide, en lugar de seguir haciendo esto con Babilonia, decide hacerse aliado del rey de Egipto
Dicen, vamos a rebelarnos los dos de Babilonia, tú me defiendes a mí, yo te defiendo a ti, y entonces se rebelan. Y entonces el rey de Babilonia con todos sus ejércitos va y sitia Jerusalén, ¿no? Ese sitio va a durar un poquito menos de 2 años que el ejército tiene rodeada a la ciudad de Jerusalén, excepto por un breve receso en donde el ejército de Egipto efectivamente llega a tratar de defenderlos. Babilonia se retira, destrozan al ejército de Egipto y regresan y sitian a Jerusalén hasta que la toman. La gente que está dentro de la ciudad de Jerusalén sabe lo que está en juego, entonces se la pasan en guerra todo el tiempo. El que puede pelear, pelea. Niños, mujeres, hombres, todo el mundo, cada vez que se acercan a la muralla, salen y hay escaramuzas y hay muerte todo el tiempo, porque saben que si entra Babilonia, muerte a medio mundo de los hombres, violación a muchas de las mujeres, esclavitud para todos sus hijos. Entonces todos saben lo que está en juego, así es de que todo el mundo es parte del ejército en ese momento. Eso es lo que pasa en Jeremías. Lamentaciones es un libro muy cortito, son 5 capítulos que son 5 poemas acerca de lo que vive la gente durante todo el sitio de Jerusalén en esos momentos. Entonces es un libro muy oscuro porque todo lo que describe es lo que están sufriendo en esos momentos. Pero en medio del libro, en el capítulo 3, hay una pepita de oro, de sabiduría, de fortaleza para nosotros los creyentes que vale la pena analizarlo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a leer Lamentaciones capítulo 3. Primero los versículos 19 y 20, les voy a decir lo que vamos a leer. Este es el reflejo en el corazón de Jeremías de lo que están sufriendo las personas durante el sitio de Jerusalén. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Dice, aquí lo que está diciendo Jeremías es exactamente lo que estaba sintiendo en su corazón. Este libro debe haber sido escrito justo al terminar el sitio, cuando destrozan todo Jerusalén. Pero fíjense lo que dice: mi aflicción. Dice, me acuerdo de mi aflicción. Resulta un poco complicado para nosotros tratar de entender la aflicción de la que está hablando Jeremías, porque aquí nosotros tenemos muchos casos de mucha gente que está pasando por cosas muy complicadas. No estoy tratando de minimizar lo que tú estás sufriendo. Lo que quiero que seas consciente es que la gente que estaba ahí estaba sufriendo probablemente todo lo que estamos sufriendo las diferentes familias juntas. O sea, esta era una situación desesperante. Nosotros vivimos en un país y en una época en donde nunca vamos a vivir muchas de las cosas que ellos vivieron. Piensen en lo que significa el sitio de una ciudad. O sea, Jerusalén era una ciudad amurallada, lo cual significa que había mucha gente que vivía dentro de las murallas, pero había mucha gente que vivía en los alrededores de la ciudad. La gente que trabajaba el campo, que tenían animales, etcétera, vivían afuera. Cuando había alguna celebración, etcétera, entraban todos a las celebraciones, pero luego se salían y se iban a sus casas. Cuando de repente ven venir un ejército gigantesco, todo el mundo se mete a la ciudad, cierran las puertas y se apertrechan ahí adentro, lo cual significa que la ciudad está sobrepoblada. Mucho más gente de la que cabe allá adentro está metida ahí. Aparte, en el momento que se meten toda la comida que pueden, porque Jerusalén tiene fuentes de agua interna, pero no de comida. Y entonces animales, frutas, vegetales y sobre todo semillas, ¿no? Las cosas se utilizaban para hacer pan, etc. Entonces se meten con todo, pero entiendan, el sitio duró 2 años. ¿Cuánto tiempo creen que les iba a durar la comida con la que se metieron? Entonces, desde el momento en que empieza el sitio, empiezan a racionar la comida. Entonces la gente aparte tiene hambre, porque empiezan a comer muy poquito. Y aparte, se terminan primero las cosas que van a perecer, ¿no? Frutas, vegetales, etcétera. Y luego tienen semillas y cosas que tienen que trabajar y tienen que cocinar para comérselas. Se les va a empezar a acabar también el combustible. ¿Con qué cocinan? No pueden salir, no pueden sacar la basura. En breve la gente se empieza a morir de hambre y empiezan muriéndose los niños. Entonces esta gente está viendo todos los días muerte en las batallas en la muralla, muerte de gente que se está muriendo ahí de hambre, ¿no? En medio del libro de Jeremías, Jeremías dice que los cadáveres van a caer de las murallas como moscas. O sea, no tienen dónde enterrarlos, empiezan a tirarlos por encima de la muralla y en algunos casos se empiezan a comer a los cadáveres porque ya no tienen que comer. ¿Se dan cuenta de la aflicción de la que está hablando? O sea, enfermedades, muerte y cosas que ellos saben que este ejército no se va a ir. Luego dice mi vagar. ¿Saben de qué está hablando ahí? No hay descanso. No tengo descanso en ningún momento. Piensen en esto, fíjense. Tú cuando estás teniendo un mal día en tu trabajo, ¿no? A lo mejor estás en tu oficina y dices, híjole, bueno, ya quiero llegar a mi casa, ¿no?
Te imaginas tu sillón, ¿no? La sala o tu cama. Ya quiero llegar a mi casa a desconectarme. Ya sé que algunos están en su casa y están pensando, ya quiero llegar a la oficina, ¿no? Porque la guerra la tienen en otro lado, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en donde tienes la guerra, estás pensando, cuando llegue allá voy a descansar, me voy a desconectar, me voy a relajar. Y aquí lo que está diciendo Jeremías es, aquí no hay descanso. El ataque de repente viene en la noche, a veces en la madrugada, a veces en la mañana, a veces al mediodía. Todo el mundo está con la espada en la mano, nada más esperando en qué momento tienen que salir corriendo a la batalla. No hay descanso físico, no hay descanso emocional, no hay descanso espiritual. Dice, estamos todo el tiempo agotados. Dice, acuérdate del ajenjo y de la amargura. El ajenjo es algo que utilizaban para tratar a los cadáveres. Lo que está diciendo es, ¿te acuerdas de la cantidad de muerte que vimos? De la cantidad de gente que amamos que murió en nuestros brazos. Está haciendo referencia a la amargura de la muerte de hombres, mujeres y niños, de hambre y en batallas, ¿no? Y aparte piensen en la frustración que deben haber sentido cuando de repente a medio sitio, ¿verdad?, empiezan a ver que el ejército se levanta y empiezan a retirarse y han de haber dicho, ¿ya se van? ¿Ya pasó? Salgan por comida, vamos por lo que sea, y están apenas organizándose cuando ya viene de regreso el ejército. ¿Te imaginas lo que pensaron? ¿Otra vez? ¿De nuevo tengo que lidiar con esto? O sea, ¿cómo voy a sobrevivir con todo esto? De hecho, ¿saben qué es muy interesante? El título del libro en hebreo no es Lamentaciones. La palabra en hebreo significa ¿cómo? ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías? ¿Cómo? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo seguimos viviendo una vida normal con un enemigo que te está atacando todo el tiempo? ¿Te identificas? Porque si estás en medio de una tormenta, eso es lo que sientes. Pero aquí fíjense, de repente sucede una cosa milagrosa, maravillosa. Como que el clamar de Jeremías a Dios funciona, y entonces su conexión espiritual le trae un recuerdo que lo va a confortar, ¿ya? Lamentaciones 3, 21 al 23 dice, esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? O sea, Jeremías está diciendo, ya no soporto, ya no puedo más, nada más me estoy acordando de todas estas cosas terribles. Pero de pronto como que me digo, a ver, necesitamos acordarnos de algo. ¿De qué? ¿De qué? Claro, las misericordias de Dios jamás terminan. Su bondad nunca falla. Y cada día, fíjense, esa es la clave de esto, cada día amanece con una nueva porción de gracia, de misericordia, de bondad de Dios para mí. Miren, uno de los errores que mucha gente cuando empieza en su caminar como cristiano comete es pensar que en el momento que le entregas tu corazón a Cristo, en ese momento te da toda la gracia, toda la misericordia, todo el amor, toda la paz que te va a dar. Y entonces recibes todo eso y empiezas a caminar y te sientes fortalecido. Pero al rato cuando llegan tormentas y empiezas a ser bamboleado por la vida, se te empieza a acabar. Y dices, ¿qué pasó? ¿Ya se me acabó? Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios hace un depósito diario, cada mañana, de una nueva porción de gracia, de misericordia, de bondad para ti. No te da un trancazo de gracia al principio, te va dando toda la que necesitas cada día. Eso es lo que dice el pasaje. Son nuevas cada mañana. La misericordia del Señor jamás termina, nunca se acaba. Eso es lo que renueva nuestras fuerzas. Sabemos que vienen sus bendiciones cada mañana. Y miren, esta es una verdad muy simple, pero es algo que necesitas recordar si quieres ser fortalecido todos los días. Dice así su programa: no fuimos diseñados para manejar los problemas de mañana con los recursos que Dios nos da hoy. Tú no fuiste diseñado para poder manejar las situaciones que se vienen en el futuro, mañana, la semana que entra, el mes que entra, con los recursos que tienes de Dios el día de hoy. Dios no te da recursos para mañana, ni para la semana que entra, ni para el mes que entra. Nada más te da recursos para hoy. Si leen la Biblia se van a dar cuenta que es un tema muy recurrente. ¿Se acuerdan de Elías y la viuda? El profeta Elías, que después de hacer una oración que mata a 400 profetas de Baal, Dios baja lumbre y quema todo el mundo, ¿verdad? Sale corriendo, huyendo de la reina, ¿verdad? Llega agotado, casi le dice a Dios, mejor mátame, y Dios lo manda con una viuda. Pero cuando llega a casa de la viuda tiene suficiente material para cocinar un pan. Y él le dice Dios que me cocines el pan. Dice, pero nada más tenemos para uno, que lo cocines. Y cocinan el pan y se lo comen, y al otro día amanecen y ¿qué aparece? Lo suficiente para otro pan. Y al siguiente día ¿qué aparece?
lo suficiente para otro pan. ¿Se acuerdan del maná en el desierto? ¿Qué le dice Dios a sus hijos? Salgan y tomen lo que necesitan para un día. Eso es todo lo que necesitas. Y hay algunos tercos que salen y toman para más de un día. ¿Y qué le pasa a eso? Se echa a perder, se pudre. Dice, no, lo de un día, nada más el viernes, toma lo de 2 días porque no quiero que salgas a trabajar el sábado. Cuando Jesucristo manda a los 72, ¿qué les dice que se lleven con ellos? Nada. Dice, no lleven nada con ustedes, yo voy a proveer cada día. Nuestro problema es que consistentemente estamos preocupados por los problemas de mañana. Estás pensando en qué va a pasar mañana y la semana que entra y el mes que entra. Pero ¿qué nos enseñó Jesucristo? Mateo 6:34, no se preocupen por el día de mañana. Más claro no puede estar, ¿no? No se preocupen por el día de mañana. ¿Por qué? Porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Te está diciendo, ya mañana te preocupas, ¿no? Dice, cada día tiene bastante con sus propios problemas. Tenemos que aprender a preocuparnos hoy por lo de hoy. Pero les voy a decir una realidad, ¿eh? Este concepto, esta idea de simplemente ocuparnos hoy de hoy, nos cuesta mucho trabajo asimilarla. Es una lección que nos cuesta mucho trabajo aprender. Y nosotros lo vemos porque lo vemos en el día a día con montones de personas. Miren, por ejemplo, dice matrimonios en problemas. Karina y yo antes teníamos el privilegio y el tiempo para hacer toda la consejería matrimonial. Gracias a Dios hoy tenemos un ministerio, ¿verdad?, que se dedica a darle consejería a matrimonios. Pero ¿saben cuál es una de las cosas típicas que vemos? Fíjense, hay matrimonios que nada más permanecen juntos porque saben que no se deben de divorciar. O sea, tienen una situación en donde están juntos y el matrimonio pende de un hilo. Y Dios nos dice que no nos divorciemos, pero nos dice que aparte hagamos algo al respecto para que el matrimonio funcione. Y entonces cuando hablamos con esas personas decimos, pero tienes que amar a tu pareja, tienes que hacer, te dicen, no, yo no sé si puedo amar ya a mi pareja. Es más, volver a amar a mi pareja me va a tomar meses. Esa es una falta de comprensión de lo que Dios nos dice en su palabra. Jesús nada más te manda hoy a hacer lo que te está diciendo. No te está preguntando si lo vas a amar la semana que entra y el mes que entra y ya estás viendo la reunión de Navidad y donde vas a tener que aguantar. No. Te está diciendo, todo lo que tienes que hacer es amar a tu esposa. Fíjate, a los hombres nos dice, ama bien a tu esposa hoy. Nada más hoy. Hoy escúchala, hoy ponle atención, hoy, nada más hoy. Y yo sé lo que muchas personas me dicen, es que no conoces a mi esposa. Miren, busquen en toda la Biblia y se van a dar cuenta que no hay una cláusula especial para la esposa medio loca. No hay asterisco en ningún lado. No dice, a menos que tu esposa, no dice, en toda la Biblia. Dice, ámala hoy. ¿Ok? Necesitas amar a tu esposa hoy. Entonces, las mujeres tienen que amar a sus esposos hoy. Las esposas, la Biblia dice, tú tienes que amar y respetar a tu esposo hoy. Nada más hoy. Y las mujeres normalmente piensan, pero no se lo merece, no se lo ha ganado. Tu responsabilidad para con tu pareja no tiene que ver con las acciones de tu pareja, tiene que ver con tu obediencia a Dios. Dios dice, ¿me vas a hacer caso? Te voy a dar gracia suficiente, misericordia suficiente para amar a tu pareja hoy. Y eso es todo lo que tienes que hacer. No te preocupes por mañana, hoy. ¿Qué tal nuestros hijos? O sea, tenemos a varias familias en esta iglesia en donde la gente está perdiendo el pelo, pero no de forma natural. O sea, se están, ¿no? Porque los hijos les están poniendo serias situaciones. Pero ¿qué nos dice Dios? O sea, olvídate de la semana que entra, olvídate de qué va a pasar en un año. ¿Qué tal cuando llegue adolescente? No. Hoy tienes que amar y disciplinar a tus hijos hoy. Tienes que escuchar a tus hijos hoy. Tienes que perseguir sus corazones nada más hoy. Eso es todo lo que Dios te pide hoy. ¿Qué tal nuestros pecados secretos? La gente adicta a la pornografía, ¿no? La lujuria, adicta al alcohol, adicta a la ira, a la soberbia, a la envidia, ¿no? A la comparación, ¿no? ¿Cómo luchamos con esas cosas? Dios dice, no pienses en mañana. Te voy a dar la suficiente fortaleza para luchar con eso hoy. Nada más hoy. Miren, ¿saben qué es interesante? Este asunto de las tentaciones, Pablo en 1 Corintios 10 dice que ningún ser humano es tentado más allá de lo que pueda cargar, pero con cada tentación Dios manda una salida, ¿no? Pero ¿cuándo manda la salida? Con la tentación.
Dice, cuando recibes tentación, Dios manda una salida. Él te da una forma de escapar de esa tentación, pero te la manda cuando llega la tentación. Te estás preocupando por la tentación que vas a tener la semana que entra. ¿En qué estás concentrado para empezar? ¿No? Dice, cuando vaya a la fiesta esa, pues no vayas, ¿no? Pero bueno, la salida te la va a dar Dios en ese momento. O sea, te da la fortaleza para hoy. Lo mismo pasa con tu crecimiento espiritual, ¿no? Hay gente que quiere leer la Biblia en un día para que ya se parezca a Jesucristo. Así no crecemos, así no maduramos. ¿Cómo maduramos? Cada día con la porción de gracia y entendimiento que el Espíritu Santo me da cuando estoy en comunión con Él, a través de la lectura de su palabra, a través de la meditación, a través de la oración. Cada día un poco, pero es hoy. Concéntrate en hoy. ¿Y qué tal nuestro dolor? El que sentimos cuando estamos en esa tormenta, cuando enfrentamos esas cosas que no van a cambiar, por lo menos no a largo plazo. Dios nos dice exactamente lo mismo. Tienes que aprender a depender de su fortaleza nada más hoy. Y miren, no estoy diciendo que no va a haber noches de llanto, que no vas a terminar algunas veces agotado. Lo que te estoy diciendo es que la seguridad que nos da Dios es: mañana su misericordia se renueva y me fortalece otra vez. Esto que estoy sintiendo ahorita es para ahorita, y tengo que sobrevivir con la gracia que me está dando en este momento. Y hay días que se te juntan muchas cosas, tenemos días buenos y días malos, pero la esperanza es que te está diciendo: sí, pero mañana es otro día. Mañana mi gracia llega otra vez, mi misericordia y tu fortaleza va a ser nueva, porque viene de mí todos los días. Y por eso continúa Jeremías en el versículo 24 diciendo: el Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. ¿Qué está diciendo Jeremías? Todos los días, por difíciles que se pongan, por oscuro que parezca todo de repente, sé que puedo esperar en el Señor, y mañana todo se va a renovar. En Él espero. Es lo mismo que dice Isaías. Fíjense el pasaje, uno de los más famosos de Isaías, Isaías 40, versículos 28 al 31. Isaías nos habla como Pablo. ¿Se acuerdan cómo empieza Pablo muchas veces sus arengas? Dice: ¿acaso no lo sabes? No, le está hablando a cristianos. Dice: ¿qué no sabías esto? No lo, dice: ¿acaso no lo sabes? Es que no lo has oído. Dice: el Dios eterno, el Señor, como para que entiendas de quién está hablando. Dice: el creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. ¿Qué te está diciendo? Tú te cansas, tú terminas el día agotado, tú ya quieres que se acabe el día. Dios no se cansa, su misericordia nunca termina, sus bondades se van a renovar siempre, porque Él no se cansa. Dice: su entendimiento es inescrutable. O sea, es incomprensible para nosotros cómo puede entender tan perfectamente lo que nos está pasando, pero nos entiende. Dice: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero, ¿qué dice ahí? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice: los que esperan en el Señor, los que tienen la confianza de que al otro día todo se va a fortalecer, esa gente es fortalecida por Dios. Y miren, lo que es sorprendente para mí es lo rápido que esto se nos olvida. Que es una lección que deberíamos de tener clarita, fresca todo el tiempo, de saber que mañana es otro día, pero se nos olvida. Y nos pasa, yo creo que a todos los que pasamos por tormentas todo el tiempo. Tu mente rápidamente se va mañana. ¿Saben cuál es mi momento más difícil normalmente en el día? Es la noche. Porque yo me duermo y de repente, si algo me despierta por ahí de la 1, 2 de la mañana, ya ven esos momentos en donde ni estás dormido ni estás despierto, no estás medio por aquí para allá, y entonces empiezas a pensar, y en ese momento eres súper vulnerable porque no estás al 100% en control de tus pensamientos, y entonces empiezo a pensar: y si pasa esto, y si pasa lo otro. Y en el momento que me empiezo a despertar, inmediatamente, ¿no?, acudo al Señor. Tú eres mi fuente de fortaleza, tú, mañana será otro día. ¿Y saben qué me dice? Me dice: Marco, cállate y duérmete, descansa, mañana va a ser otro día, tranquilo, estás en mis manos. Y esa respuesta de Dios es lo que más me tranquiliza, cuando me dice: shh, mañana vas a tener la fuerza otra vez. Entonces, ¿cómo seguimos adelante en medio del dolor y el sufrimiento? Esperando en el Señor un día a la vez.
Ese es el secreto de seguir adelante. Es una cosa muy simple, pero es una verdad absoluta. Un día a la vez, en donde esperas, dependes, confías en que Dios te da lo suficiente para hoy. Hoy. Y si haces eso hoy, un día se va a convertir en una semana, y una semana en un mes, y un mes en un año. Y cuando te des cuenta, vas a estar viviendo la vida con fortaleza. Y miren, eso no significa que las cosas no nos duelen. Va a haber cimas, va a haber valles. Cuando nos preguntan cómo están, les decimos depende del día. Es la verdad. O sea, hay momentos de más dolor, pero vamos con seguridad y no nos rendimos, porque Dios nos ha dado promesas para asegurarnos que estas cosas van a funcionar y que Él siempre va a estar ahí. Deuteronomio 31:6 dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Sabemos a ciencia cierta que Él está con nosotros en todo momento. Aunque de repente la oscuridad de la noche te haga sentir que estás solo, te acuerdas de estas cosas, sabes, no es cierto, sí está aquí conmigo, y mañana será otro día. Entonces miren, la conclusión a la que llegamos después de muchos años de vivir esta vida como creyentes, como cristianos, es que es una realidad que la vida es dura. O sea, no estoy tratando de engañarte, sino no, la vida es dura, pero Dios es bueno, Dios es fiel. Tenemos que entender que los problemas son inevitables, pero la fuente de tu fortaleza es opcional. ¿A quién acudes en medio de esa tormenta? Es lo que va a hacer la diferencia. Porque si cometes el error de pensar que lo puedes cargar tú solo o simplemente colapsar, o sea, lo que estás escogiendo es estar amargado, enojado, encerrado por el resto de tu vida. O puedes escoger acudir a Dios, que nos ha prometido que jamás nos abandona y que todas las mañanas se renuevan sus bondades, sus misericordias, y entonces vivir con fortaleza. Puedes escoger luchar con la gracia que Dios te da hoy. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si empezamos a hacer eso, si haces el hábito, porque yo sé que algunos estamos en una tormenta y otros de ustedes no lo están, pero tienes que empezar a hacer ese hábito, porque en el momento en que llegue la tormenta vas a tener la seguridad para hablar como Job. ¿Han leído a Job? El Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Vas a poder decir esas cosas verdaderamente creyéndolas. Job decía: vamos a aceptar las cosas buenas de Dios, pero no las malas. Bendito sea el nombre del Señor. Mi oración por todos los que estamos aquí es que en el momento de la tormenta te acuerdes de un ofrecimiento que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en Mateo 11:28 dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Estás cansado? ¿Te está agobiando la tormenta? ¿Son más oscuras de lo que debían ser las noches? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y Jeremías te diría: y mañana será otro día. Mañana sus misericordias se renuevan. ¿Cómo vivimos? Esperando en el Señor un día a la vez. Es todo lo que nos pide. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, que aun cuando hay veces que leemos estos libros y nos espantan más que nos confortan, cuando realmente analizamos lo que nos dices en ellos, nos damos cuenta del amor que nos tienes y del perfecto plan, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, primero para todos los que estamos oyendo estas palabras, que nos des fe, que nos ayudes a confiar realmente en tus promesas, en tener la seguridad en nuestro corazón de que nunca nos abandonas, como tú lo dices en tu palabra, y que cada mañana tú renuevas el banco de nuestra fortaleza con tu gracia, con tu misericordia, con tu bondad. Te pido, Padre, por todos los que estamos atravesando por tormentas,
por cosas que estamos sufriendo, que sabemos que son a largo plazo y que muy probablemente no podamos cambiar a menos que tú decidas hacer un milagro. Que nos des paz en el corazón, que nos des la fortaleza suficiente para cada día, Señor, y la fe para esperar en ti todas las mañanas. Te pido por la gente que está aquí presente, Señor, que a lo mejor hoy no está en una tormenta, pero tú sabes que se avecina una. Te pido que empiecen a hacer el hábito de esperar en ti en estos momentos, que no nada más hay que practicar estas cosas en la oscuridad, sino también en la luz, para que nunca nos agarre desprevenidos esa tormenta. Te pido por toda la gente, Señor, que sigue batallando con las cosas de mañana, el día de hoy. Ayúdanos a enfocarnos simple y sencillamente en hoy, en vivir para ti hoy, en ser hombres y mujeres de Dios hoy, ser padres para nuestros hijos hoy, y no permitir, Señor, que la tormenta nos detenga o nos derribe. Danos fuerza, Padre, para seguir adelante y darte gloria con todo lo que hacemos. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.